Damos comienzo a la actividad. ¿Qué dice acá? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Fernández, yo soy de la Asociación Psicoanalítica Argentina y bueno, y les doy la bienvenida a esta mesa del Congreso de FEPAL. Es una mesa muy linda, me pone contenta de estar acompañada por colegas queridos de distintos lugares y con distintas y vastas trayectorias que nos van a acompañar para trabajar este tema que se llama, el título de la mesa es Fronteras en la formación, los institutos, las sociedades psicoanalíticas y las universidades. Transmisión. La idea es que podamos hablar entonces de la transmisión del psicoanálisis, de la formación de los psicoanalistas y de estas fronteras en diálogo, ¿no?, entre los institutos, las sociedades psicoanalíticas y las universidades. Tema además sumamente actual, ¿no? Les quiero contar, en la mesa nos acompañan hoy Cristina Fulco de APU, Rodolfo Moiriansky de Abdeva, Moti Benjakar, que estaba tratando de entrar con algunas dificultades técnicas, así que... Ahí entró. Ah, ¿ya entró? Bueno, bienvenido Moti, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Teresa Lartigue de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis. Yo voy a leerles un breve currículum de cada uno de ellos, pero antes de darles la palabra, así podemos escucharlos a ellos y junto con también conocerlos en su currículum. Pero antes de darles la palabra, quiero también contarles que tenemos un chat habilitado para que puedan irnos escribiendo y haciendo algunas preguntas a lo largo de las presentaciones, que vamos a volcarlas después en el debate, juntos en el intercambio. Y también quiero contarles que van a estar como relatoras en esta mesa, que nos acompañan, aunque no está la imagen de ellas ahí, así que no las están viendo, pero están trabajando con nosotros. May Guimares, de la Sociedad Psicoanalítica de Fortaleza, y Andrea Florenzano, de la Asociación Psicoanalítica Chilena, así que bueno, a ellas también les doy las gracias y las quería presentar. Bueno, entonces, vamos a empezar con la presentación de María Cristina Fulco. María Cristina es médico psiquiatra, psicoanalista, presidente saliente de FEPAL, miembro titular en funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, es exdirectora del Instituto de la APU, Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis, exdirectora científica, coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL, integrante del Comité de Formación de la IPA, coordinadora de los Ateneos Clínicos Psicoanalíticos de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay. Bueno, Cristina, te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Quería decir que es un placer volver a encontrarme en un panel que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo con Rodolfo, Teresa, bueno, Agustina, que hemos trabajado en otras oportunidades, y por primera vez con Moti, que va a ser lindo intercambiar y conversar.
A modo de introducción quería decir que el hecho que el tema fronteras insista en este segundo panel vinculado a la formación, creo que da cuenta de la necesidad de continuar reflexionando en estos tiempos de cambios sobre el modo o los modos de concebir la adquisición de la identidad analítica. Nos habla también del contexto histórico en el que el proceso de devenir analista siempre se ha desplegado, las sociedades, los institutos y los distintos momentos epocales. Se agrega hoy como lo novedoso, o no tanto, el espacio universitario, tema que nos interroga y compartiéndolo o no, dará seguramente lugar a continuar un debate del que esperamos que surjan nuevas y enriquecedoras reflexiones que permitan inscribir otras marcas que habiliten también nuevos puntos de partida. Sabemos que desde la creación del Instituto de Berlín, lo referente a la formación y transmisión del psicoanálisis ha estado sujeto a controversias, críticas y ambigüedades, y ha llevado en algunos casos a escisiones de las sociedades psicoanalíticas. La polémica en relación a qué se entiende por él, y lo digo entre comillas, verdadero psicoanálisis, cuáles son sus fronteras y quién puede ser psicoanalista, continúan en el espacio de los institutos. El oro puro, al decir de Freud, en su enunciado provocador y tal vez o sin tal vez inalcanzable, si lo pensamos en relación a los cambios epocales, las culturas de cada lugar y las grandes crisis como las guerras que al mismo tiempo le tocó vivir a Freud, continúa como creencia inamovible, puertas adentro de muchos institutos, no todos, y sociedades como hace más de un siglo. La actual pandemia que asola al mundo ha llegado para poner en jaque, desafiándolas, a las prácticas y teorías que sostienen nuestros institutos y sociedades, así como acercarnos a sus límites y fronteras. Desafíos que ponen a prueba la capacidad de sostener la incertidumbre y el desamparo frente a los interrogantes que los nuevos cambios despiertan ante los claroscuros de nuestro paradigma, con el riesgo de quedar amarrados defensivamente a posiciones dogmáticas y esclerosantes que coagulan las posibilidades críticas y creativas. La existencia hasta el momento actual de los tres modelos de formación dan cuenta de las profundas diferencias, de cómo se comprende y actualiza el modelo original Eitingon en los diferentes institutos de la IPA y de FEPAL. Creo, por lo tanto, que podemos compartir el hecho que, en este oficio imposible que nos agrupa, las garantías de una incuestionable formación siempre serán insuficientes. Es desde esta posición que importa no perder de vista el equilibrio inestable y siempre renovado que los institutos deben sostener entre una mínima reglamentación apuntalada en su efecto organizador y la libertad, por otro lado, de todo analista en formación de diseñar su propio tránsito por el instituto en la adquisición de su identidad analítica. Esto lleva implícita la participación sostenida de los candidatos en las políticas de los institutos, de modo de poder hacer oír su voz, sus ideas, sus aportes, a través de jornadas y de la participación de sus representantes en la dinámica de trabajo de las comisiones de enseñanza. Decir esto no es desconocer que el lugar central de todo el tránsito por el instituto se juega en el propio análisis. También que en el trabajo sobre el eje de las transferencias mutuas de analista y paciente, es fundamental estar atento al surgimiento de alianzas narcisistas, las que por su carácter inconsciente y vehiculizadas por el poder que la regresión transferencial otorga al analista, puede llevar a interferir en el único deseo posible en la tarea de ambos, es decir, el deseo de analizar y de analizarse. Analizar en tiempos de cambios culturales y de pandemia. Es frecuente escuchar, no solo a los analistas en formación, sino también a los jóvenes miembros, la necesidad de actualizarse. También hemos escuchado en diversos encuentros de institutos que el análisis llamado clásico es imposible de mantener, que está obsoleto, y que el hecho de mantenerlo lleva el riesgo de perder el lugar de privilegio que ocupó el psicoanálisis a lo largo del siglo XX,
por ser una terapia de elección para el trabajo con el dolor y el sufrimiento. Pero, ¿qué implica actualizarse? ¿Qué significa que el análisis clásico está obsoleto? ¿Qué relación tiene el encuadre con estas preguntas y cuáles son sus posibles variaciones? ¿A qué desafío nos enfrentan los llamados sus ajustes? ¿Y cuáles son sus límites? ¿Cuál es su función también? Estaríamos de acuerdo que no podemos hablar de psicoanálisis ni de analizabilidad si prescindimos de conceptos como inconsciente, conflicto psíquico, sexualidad y transferencia. Decir esto es diferenciarlo de otros tipos de terapia, terapias de apoyo, de sostén, terapias breves o conductuales, entre otras. En el centro, la regla de abstinencia como regla y motor de todo proceso vinculada a la necesaria frustración en el paciente como condición de emergencia del deseo, de apertura a su mundo pulsional y del despliegue fantasmático. Encuadre como contención y límites, pero también como equivalente de la prohibición incestuosa, convirtiéndose al mismo tiempo en protección y amenaza, tanto en el campo de la neurosis como en el de las patologías narcisistas. Marco pretendidamente estable de la situación analítica, dentro del cual se desplegará la vida pulsional por los derroteros de la transferencia en ambos componentes, analista y analizando. Marco contenedor de los otros elementos del método, como la asociación libre y la atención flotante. Encuadre interno del analista, internalización del encuadre de su propio análisis, actuando siempre como presente en tanto tercero, en su dimensión inconsciente y preconsciente. Entonces, ¿podemos prescindir de alguno de estos conceptos a la hora del trabajo con nuestros pacientes en estos tiempos de cambio y de crisis especialmente? ¿O el reclamo de los cambios y ajustes se refiere a otra cosa? ¿Acaso el trabajo analítico está determinado por el uso del diván o variaciones de frecuencias en cada momento del proceso y con cada paciente? ¿Hemos dejado de ser analistas por haber tenido que pasar del diván a la pantalla en estos tiempos de pandemia? ¿O guiados por nuestra concepción de la estructuración psíquica, tal vez lo que está en juego es una mayor exigencia del trabajo con nuestra contratransferencia? Exigencia para poder sostener la tensión que la nueva realidad despierta en la utilización de los elementos del método, llevándonos a trabajar a veces a un nivel preconsciente-consciente, abrumados por lo que alguien expresó, y me parece una excelente forma de decirlo, expresó como la pandemia de la incertidumbre que estamos viviendo, pandemia de la incertidumbre. ¿Nos llevará esta pandemia y los nuevos cambios culturales a renunciar al oficio de analizar y sostener los pilares básicos de nuestro paradigma? ¿O nos conducirá a enfrentar nuevos desafíos para seguir interrogando y profundizando nuestros referentes teóricos y el ejercicio de nuestras prácticas? Para hacerlos trabajar, como decía Joan Laplanche o como expresaba Kristeva, apostando al valor transformador de los conceptos, siempre que los cambios que introducimos, pienso yo, los cambios que introducimos en nuestras clínicas puedan ser fundamentados desde el punto de vista metapsicológico. En relación a las sociedades, es indudable que los avatares de la vida institucional hay que contextuarlos en el momento histórico en que cada sociedad fue creada, así como en la propia historia. Porque no es lo mismo integrar una sociedad psicoanalítica producto de una decisión que pertenecer a una sociedad que desde los comienzos se ha mantenido sin infracciones, por lo menos en lo manifiesto. Tanto en uno como en otro caso nos encontramos con luces y sombras que de una manera u otra hacen sentir sus efectos a nivel particularmente transgeneracional. No solo en lo relacionado a la transmisión del psicoanálisis en la formación de los futuros analistas, sino también en lo vinculado a la confrontación entre las diferentes filiaciones teóricas dentro de cada institución, cuando cada una aspira a tener su hegemonía, devaluando a los grupos que se orientan a otros referentes teóricos.
¿Es esto efecto de un pluralismo teórico que nos caracteriza, que en lugar de enriquecer los intercambios científicos, son tomados como baluartes de poder? Existe, por otro lado, un interjuego siempre presente en la vida institucional referente al par, confidencialidad, regla de abstinencia, por un lado, versus transferencias cruzadas o laterales, siempre presentes en el ágora institucional. Espacio de circulación de diferentes destinos transferenciales que conllevan, de manera latente o no, adhesiones, idealizaciones, sometimientos e identificaciones acríticas que por su carácter inconsciente ponen de relieve el narcisismo de las pequeñas diferencias, como decía Freud. Los cambios de la posmodernidad no vienen solo marcados por la inmediatez, la dificultad de introspección, la necesidad de satisfacción inmediata, que no dejan lugar a la espera ni espacio a la representación. Nos confrontan en lo social con la radicalidad de los cambios en la familia tradicional, en las nuevas presentaciones sexuales, en la concepción de los hijos, entre otros. Situaciones que nos desafían e interrogan, tanto desde la teoría como en la práctica, en relación al modo en que concebimos, por ejemplo, cuáles son los criterios que cada instituto sostiene para la admisión de nuevos aspirantes a analistas. Si partimos de la base que las estructuras de poder son inherentes a la vida de cualquier institución, podemos concluir que la forma en que se ejerce el poder es inherente a su vez a la ética de quien lo ejerce. Una vez más, recurrimos a las palabras de Marcelo Viñar, pronunciadas ya hace décadas, en el año 76, en unas jornadas de APU. Decía Marcelo: cuando quien lo dijo importa más que el contenido y sentido de lo que dijo, entramos en la pendiente peligrosa de alianzas tribales, de fabricar adeptos más que seres pensantes. Ser conscientes de la zona de tensión entre las normas necesarias a todo devenir institucional, basada en pactos y acuerdos entre sus integrantes, para diferenciarlas de la noción de mandamiento que alude a lo sagrado y conlleva el imperativo de sujeción, es algo a tener en cuenta tanto en la intimidad del consultorio como en el devenir institucional. Cuando lo instituido no deja lugar a lo instituyente, caemos en la repetición de la palabra vacía y empobrecedora, en la repetición de estándares que no dejan lugar a la interpretación para habilitar el surgimiento de lo nuevo. Poder traer a este congreso y a esta mesa situaciones surgidas en encuentros de institutos sobre las dificultades vinculadas a la transmisión es una manera de poder tramitarlas, tanto en sus coincidencias como en sus diferencias. No es necesario volver a decir que para ello es imprescindible poder escuchar la palabra de los analistas en formación y la escucha de sus diferentes perspectivas. Podemos hoy celebrar que han quedado atrás los tiempos en que los precongresos los excluían a los candidatos. En relación a la universidad, me ha interrogado gratamente que se incluyera el tema de la universidad al título de este panel. Sabemos que para el ingreso a la mayoría de los institutos de FEPAL y de IPA se requiere, desde los comienzos prácticamente, el título universitario. Seguramente no se trata de algo descriptivo para saber estadísticamente qué porcentaje de analistas y candidatos trabajan en la universidad. Creo que una de las formas de abordar este tema es considerar a la universidad, a mi modo de ver, como la vía regia para el trabajo con la interdisciplina. Es difícil pensar hoy en día la formación de analistas limitados al espacio del intramuro de los institutos y del encierro de sus consultorios. Dicho esto, sin desconocer la enorme exigencia de tiempo y espacio que demanda el tránsito por la formación. La emergencia de la actual pandemia ha puesto de relieve la presencia intensa de los miembros y de los analistas en formación, no solo en la comunidad, sino también en el trabajo con la interdisciplina y en los espacios universitarios. Voy a saltear algo que decía, solamente voy a recordarlo, que en el último Consejo de Presidentes de FEPAL en julio de 2020
surgió como propuesta fuerte a todos los institutos de FEPAL la posibilidad de, o la necesidad también, de crear seminarios curriculares a ser realizados en el extramuros, en la universidad o en la comunidad. La IPA, desde otro lugar, también ha planteado algo así. Considero que mantener una presencia activa, tanto de miembros como de analistas en formación, en el amplio abanico de proyectos y tareas que las universidades llevan adelante en su compromiso con las sociedades en las que están inmersas, debería ser algo inherente al ejercicio de nuestro oficio. Es difícil, creo, concebir un analista que se mantenga indiferente a los acontecimientos de su época. Por último, quisiera compartir el malestar surgido en diferentes encuentros de institutos, desde la palabra tanto de miembros como de analistas en formación, vinculado a aspectos dogmáticos y académicos que impregnan la transmisión analítica de algunos institutos, en los que el espacio de diálogo y participación de los candidatos es mínimo, quedando excluidos de los debates, por ejemplo, sobre la actualización de los planes de formación, viéndose así inhibidos en su creatividad y aportes al diálogo. Creo que es una forma de desconocer, como se planteaba hoy en un panel, lo que se dio en llamar la fertilidad del malestar, cuando ese malestar no puede ser escuchado desde la dirección de los institutos. Ya Leclerc advertía sobre la esclerosis y enquistamiento cuando los institutos y sociedades sostienen el encierro jerárquico y empobrecedor. Coincido con Rodolfo Mogilansky en la imperiosa necesidad de la apertura a las diferentes disciplinas y creo que la inserción de los analistas en la universidad es una de las vías regias, junto con el trabajo en la comunidad, para el enriquecimiento clínico y teórico de nuestro paradigma. Ya Freud hablaba en los comienzos de la existencia y necesidad de crear policlínicas gratuitas para el psicoanálisis, preocupado por el hecho de que el psicoanálisis se transformara en una terapia de élites, algo que me parece que tiene esta preocupación total actualidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Muchas cosas para abrir, ya vamos a abrir el debate. Me quedo también con esta idea de que nos cuentes un poco más acerca de esta propuesta, ¿no?, para los institutos de FEPAL de realizar seminarios extramuro, pero lo vamos a dejar para cuando podamos intercambiar, ¿no? Voy a presentarles al doctor Rodolfo Mogilansky, que es magíster en pareja y familia, rector del Instituto Universitario de Salud Mental, miembro de ABDEVA, full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de la Federación Europea de Psicoterapia, autor, coautor de más de 20 libros en español, portugués, italiano e inglés. El último libro es La pareja y el amor, del 2019, publicado en Madrid, y ganador de varios premios, del premio Lieberman 1999, otorgado por ABDEVA, del premio Storni en el 2000, otorgado por APA, del premio Blecher en el 2001, también otorgado por APA, y en el 2009 de un premio FEAP, que es de la Federación Española de Sociedades de Psicoterapia, ahí está, en el 2009, y del premio Sigurni en el 2019, otorgado por el Sigurni Award Trust. Bueno, Rodolfo, te doy la palabra. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, me alegra mucho estar acompañado en esta mesa por gente con quien nos conocemos de hace rato y por quien tengo respeto y cariño, como Cristina Fulco o como Moti Benjakar, que ya hemos discutido muchas veces este tipo de cuestiones. No sé, con Teresa Lartigues, no sé si nos hemos visto antes, creo que sí, pero no estoy tan seguro de eso.
El título es complejo, acerca de las fronteras del psicoanálisis, con tres cuestiones complicadas: sociedades, institutos, universidad. Cristina, me parece que fue abundante e importante todo lo que planteó respecto del tema de resguardar la transmisión del psicoanálisis. Hay una vieja polémica entre enseñar el psicoanálisis y transmitir el psicoanálisis. Diría que todos los analistas de distintas sociedades, de distintas instituciones, de distintas parroquias, diría, de la IPA, fuera de la IPA, todos aquellos que nos decimos psicoanalistas, participamos de la idea de que para la transmisión, esto ya lo planteó Cristina con claridad, para la transmisión del psicoanálisis es central el análisis de ese futuro analista, que es allí, más allá, o no, junto con la adquisición de conocimientos teóricos de psicoanálisis y junto con supervisiones, es lo que de algún modo brinda las posibilidades de transmitir eso tan complejo como es transmitir el psicoanálisis. La relación que ha tenido el psicoanálisis y que tuvo incluso Freud con la transmisión del psicoanálisis fue compleja. Fue compleja y fue compleja la relación que incluso tuvo Freud con la universidad. Pese a que él había dado en la segunda década del siglo pasado conferencias en la Universidad de Clark, que dieron origen a la Sociedad Psicoanalítica Americana, tiene un texto en el cual discute bastante la relación entre la transmisión del psicoanálisis y la universidad. El texto que todos deben conocer, del año 19, es un texto que Freud redacta después que en Hungría sucede como un fenómeno posterior a la Revolución de Octubre en Rusia, que da lugar a la Unión Soviética, es que en Hungría hay una revolución que de algún modo instala un régimen socialista, un régimen comunista. Y en ese régimen, en ese momento, después de haber, previamente a que se instalara la revolución y esta república, había habido un congreso previo en Hungría, en Budapest, en el cual había sido muy exitoso y en donde había tenido una actitud o una actividad muy destacada Ferenczi. Incluso lo nombran presidente de la IPA en ese momento. Cuando surge la República Socialista de Hungría, Ferenczi, que era un fuerte simpatizante de lo que allí se jugaba, es nombrado profesor de psicoanálisis de la universidad. El texto que escribe Freud, cuestionando la posibilidad de la transmisión del psicoanálisis en la universidad, se basaba básicamente en varias cuestiones. Es un escrito incluso que hace Freud, y en el 19 es un escrito que no estuvo escrito en alemán, tuvo una primera versión en húngaro y después recién se tradujo. Freud
tenía como idea de que para resguardar el psicoanálisis era importante no contaminarlo, no se me ocurre otra palabra, con otro tipo de movimientos que no fueran el psicoanálisis mismo. De hecho, él había tenido una actitud no simpatizante con el modo en que se había difundido el psicoanálisis en Francia antes que hubiera una sociedad psicoanalítica. En Francia surgió el psicoanálisis a través del surrealismo. Y cuando los surrealistas fueron a verlo al consultorio en Viena, en parte se desilusionaron y Freud no quiso de algún modo tener una relación estrecha con ellos. Se nota que Freud debía tener, hijo del positivismo del siglo XIX. Yo tengo una gran y enorme admiración con Freud. De hecho, desde hace muchos años dicto Freud en la formación psicoanalítica. Pero en ese punto, él tenía una visión de que había que resguardar el psicoanálisis de otro tipo de influencias. Y de hecho, diría que incluso esto le costó al psicoanálisis en su momento el quedar quizás un poco aislado de cierta gente muy interesante. Esto llevó a que los psicoanalistas culturalistas, como Sullivan, Karen Horney, Fromm, se alejaran de lo que era el tronco del psicoanálisis. Y diría que jugó sus cartas en ese momento porque la transmisión del psicoanálisis se hiciera dentro de los institutos de las sociedades psicoanalíticas. Ese criterio fue el que, de algún modo, tuvo lugar en prácticamente todas las sociedades psicoanalíticas hasta no hace muchos años. Y tampoco diría que esta no era una actitud que tenían de temor las sociedades psicoanalíticas de que se perdiera la esencia de la transmisión del psicoanálisis, sino que también la universidad ponía fuertes objeciones a este tipo de transmisión. Sí en las universidades se empezó a aceptar como un lugar interesante, como una postura interesante, enseñar teoría psicoanalítica. Pero lo que era indigerible para la universidad o para la academia era el análisis personal. Era indigerible porque, en tanto, práctica no replicable. En tanto, esto implicaba un proceso subjetivo de una persona que no era replicable, cuando, por otro lado, para la transmisión del psicoanálisis, los psicoanalistas pensaban, y pienso, que es central el análisis del propio analista. Diría que aun cuando la enseñanza del psicoanálisis en muchas universidades, sobre todo en Estados Unidos, en donde ellos tenían un fuerte interés de integrar el psicoanálisis a la medicina y de integrar el psicoanálisis a la universidad, y de hecho hay ejemplos como el de la Universidad de Columbia, en donde el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría lo maneja la Asociación Psicoanalítica de la Columbia. Nunca se había aceptado la posibilidad de que se transmitiera el psicoanálisis dentro de la universidad, ni de parte de la universidad, ni de parte de las sociedades psicoanalíticas. Como decían recién en mis antecedentes, yo soy rector de un instituto universitario de salud mental. Nos costó un triunfo que la CONEAU, que es el organismo que regula la educación universitaria en la Argentina, aceptara la creación del Instituto Universitario de Salud Mental y aceptara que
allí se transmitiera el psicoanálisis en un ámbito universitario. De hecho, la aprobación del Instituto Universitario de Salud Mental dentro de la CONEAU se ganó por un voto. Y fue muy difícil, si la CONEAU es una institución en Buenos Aires, en donde, bueno, tiene mucho prestigio académico, pero es una institución básicamente de ingenieros, en donde el meter una cuña subjetiva, como la que se traía a través del análisis del analista, era poco digerible. Finalmente se aceptó esto, y diría que para mí con alegría que esto ocurriera. Se aceptó no solamente que dentro de la transmisión entrara dentro de los criterios de la academia la posibilidad de que el conocimiento no era solamente aquello que prescribía el positivismo, como que tenía que ser algo replicable, y en donde había que suprimir el papel de quien hiciera la experiencia para poder garantizar que fuera replicable, y eso era ciencia, el poder aceptar un otro tipo de criterio. Diría que la experiencia, yo estoy finalizando mi función como rector del USAM. La experiencia es buena, ha sido excelente a mi gusto, y en donde no solamente se enseña psicoanálisis a través de distintas especialidades del campo de la salud mental, con orientación psicoanalítica, sino que se transmite el psicoanálisis y los egresados de la especialización de psicoanálisis, porque así se llama el instituto en el cual delegó Abdeva la transmisión del psicoanálisis, a la par de entrar dentro de Abdeva y dentro de la IPA, son especialistas universitarios. Son especialistas en psicoanálisis. Diría, y es un logro interesante. Esto abre una polémica muy... Anda diciéndome con el tiempo, porque no lo estoy mirando, si estoy más o menos en tiempo. Ponele 5 minutos, 4 minutos más. Esto abre una polémica importante, y es si... Yo creo que uno de los temas que a mí más, por lo menos personalmente, me han interesado, es que esto ha sido como la posibilidad de debatir con la ciencia oficial acerca de cuáles son los criterios con los cuales se transmite un saber tan particular como es la transmisión del psicoanálisis. Creo que en ese sentido es un mérito importante el poder haber logrado que la ciencia positivista o la academia acepte que, además de enseñar psicoanálisis en la universidad, cosa que se viene haciendo desde hace muchísimos años, se transmitiera el psicoanálisis y admitiera un criterio tan peculiar para nosotros y tan familiar para todos nosotros, como que para que se transmitiera el psicoanálisis, el analista tenía que analizarse. Diría que en ese punto no solamente se logró eso, sino que se logró que se aceptara también que en distintos posgrados del campo de la salud mental, porque ese es otro terreno importante. Algo de esto hablaba Cristina, ¿no? Yo, en mi filiación, quizás no lo puse en mi currículum, pero diría, si alguien tiene que preguntarme cuál es el lugar que más me identifica a mí dentro del campo de mi práctica, es haber sido residente de Lanús, ser residente con Mauricio Goldenberg de Lanús. Allí aprendí una psiquiatría dinámica, sí, una psiquiatría en la cual diría que el psicoanálisis ocupaba un lugar importante,
conviviendo con otro tipo de prácticas. Goldenberg en ese sentido era un tipo muy pragmático, en donde convivíamos y discutíamos y teníamos que discutir con sistémicos, con cognitivistas, con conductistas, con psiquiatras biologistas, y me parece que eso para mí es una experiencia muy rica, que es la que yo he tratado además de transmitir dentro de mi experiencia como rector del USAM. Diría que me parece que la relación entre las sociedades y los institutos y las universidades, desde mi punto de vista, tiene que poder discutir, no solamente transmitir el psicoanálisis, sino también discutir dentro del campo académico, dentro del campo universitario, la pertinencia de nuestro saber y la pertinencia de cómo se adquiere ese saber. Me parece que en ese punto es central. Además, que... Ahora sí te voy a pedir que vayas redondeando. Bueno, que sin pretender, porque en este sentido hay una cierta falta de humildad de parte del psicoanálisis. El psicoanálisis es una mirada dentro de la salud mental. No podemos pretender que la salud mental me parece que es importante también dar una batalla, no solamente dentro del campo académico, sino dentro del campo de la salud mental, de que nuestra mirada como psicoanalistas sea parte de la mirada de lo que ocurre con el campo de la salud mental. Con toda la complejidad que tiene este campo, y en todo caso me refiero a la definición de salud mental del Congreso de Alma Ata, que es donde se acuñó más el concepto de salud mental en el año 78, hablaba como la capacidad de bienestar en distintos ámbitos, lo que introduce el psicoanálisis. Me toca esta fea tarea de interrumpirte, porque nos podríamos quedar escuchándote mucho más, pero también tenemos que dar la palabra. Solamente quería decir una palabra. Colegas. La tarea del psicoanálisis en el campo de la salud mental es romper el criterio de un individuo armónico y poder plantear que para comprender la salud mental tenemos que pensar en un sujeto escindido que está permanentemente en conflicto. Punto. Muchas gracias y mil disculpas. No, muchas gracias. Y perdón esta cosa antipática que los haga, tenga que interrumpir, pero prefiero capaz que pueda, digamos, cada uno tener su tiempo para exponer, y después vamos a seguir conversando. Me parece muy interesante de esto que traías. Yo pensaba en el título de la mesa, ¿no? Institutos de psicoanálisis, las sociedades psicoanalíticas y la universidad, y esto que vos traes, que es el instituto universitario, que tiene toda una particularidad también, que yo decía, bueno, quizás no lo podemos encajar en ninguna de estas tres anteriores, ¿no? Que habría que darle una particularidad y quizás podamos desarrollar un poquito eso. Pero bueno, vamos a dar la palabra ahora a nuestro tercer expositor, que es el doctor Moti Ben-Shakar. Un minutito que voy a ponerme acá con su currículum. Bueno, es el profesor emérito, doctor Moti Ben-Shakar, PhD. Él es maestro, es licenciado en Ciencias de la Educación, es licenciado en Psicología, es doctor en Medicina, psiquiatra, doctor en Psicología, PhD, especialista en niños, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Israel, miembro titular en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es fundador y director de la cohorte en psicoanálisis y o lo disruptivo para el doctorado en psicología de la Universidad del Salvador, en colaboración con la APA, o sea, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es fundador y director de la maestría en psicoanálisis de la USAL, que es la Universidad del Salvador, y APA. Miembro de honor de la UNESCO, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría, premio CONEX, diploma al mérito en disciplina psicología 2006-2016. Bueno, es un gusto poder escucharte, entonces le damos la palabra a Moti Ben-Shakar. Micrófono. Tenés que activar el micrófono, sí. Ahí está. Ante todo, gracias por la participación en esta mesa. Un gusto compartir con ustedes. Como María Cristina dijo, y también con María Teresa,
Es la primera vez que estoy en una mesa. Con Rodolfo ya varias veces estuvimos juntos en mesas que tratan este tipo de temáticas. Yo envié un trabajo escrito. ¿Ustedes todos lo recibieron o no? ¿O cada uno? Sí. Entonces, cuando yo los escuchaba, dije, no tengo ganas de leer todo lo que escribí, ¿no? Tengo más ganas de dialogar, así que perdónenme si ya lo recibieron. Yo solamente voy a decir algunas cosas que me surgieron mientras estaban hablando, lo que se dice desde la propia experiencia y de los propios pensamientos, poquitas palabras para que después podamos conversar entre nosotros, ¿sí? Yo me formé en el Instituto Psicoanalítico Israelí, en la casa de Ettingon, en la casa donde él vivía, ¿sí? Y ahí, con todas las reglas que tenía el Instituto Psicoanalítico Israelí, donde no podíamos conversar con los didactas, nunca entrábamos a las reuniones, y donde los analistas tenían que analizar adentro de la institución psicoanalítica, porque así Ettingon lo había... Perdóname, Moti, que te interrumpa. No se está escuchando muy bajo. ¿Tendrías posibilidad de acercar tu micrófono? Ahí está. Así, sí, donde los psicoanalistas tenían que analizar dentro de las 3 habitaciones que había en la casa de Ettingon, tenían que analizar adentro de la casa, porque así eran las normas. Yo, estando dentro de la sociedad psicoanalítica, no en ese momento, sino en mi estadía, los 30 años que viví en Israel, estuve en 5 guerras en el campo de batalla. Y en esas guerras, después de esas, yo escribí Del diván a las piedras, ¿sí? Que es de cómo se puede trabajar en el medio del desierto con una actitud psicoanalítica y cómo se puede atender en la salud mental con una actitud psicoanalítica. Fue ahí donde aprendí, y como trajeron el tema de la pandemia, ¿sí? Que el psicoanálisis justamente debe responder en todo momento a las contingencias que tiene la vida en diferentes situaciones. No es cómo adaptar el psicoanálisis a la sociedad, ni es que la sociedad se adapte al psicoanálisis, sino que tiene que haber un permanente diálogo de intercambio y repensar si se puede analizar en época de pandemia o se puede dialogar como lo estamos haciendo acá por intermedio de estas cámaras. Hoy en día yo pienso que lo que tenemos que repensar, ¿sí? Es en qué medida el psicoanálisis llega a la juventud para que sea una disciplina, ¿sí? Suficientemente fresca como para poder seguir sosteniéndose. Y lo que quiero transmitir, aparte de todas las cosas conceptuales que puse en el escrito lo que quiero transmitir que a mí me preocupa el tema de cómo una disciplina tan vigente, una disciplina que tiene esencialmente la capacidad de enfrentar con lo que hoy me parece que es inherente a la problemática de la sociedad, que es competir con aquellos entornos como las redes sociales que se mueven por algoritmos, ¿sí? Y donde están postulando un hombre que se lo utiliza como objeto, ¿sí? Para tener nosotros como psicoanalistas la posibilidad de llevar el mensaje a esa sociedad, ¿sí? Desde el punto de vista de la elaboración de la propia subjetividad de cada individuo y el lugar del deseo que tiene cada uno en forma idiosincrática e individual. Pero estas pueden ser anhelos, digamos, de alguien que está inserto dentro del psicoanálisis, pero la realidad es de qué manera llega esto a los jóvenes desde muy temprana formación. Y digo, estos son los que comienzan la universidad. O sea, de qué manera y quiénes le transmiten este mensaje. Fue ahí de que habíamos pensado que nosotros entendíamos, porque la temática son las fronteras entre la sociedad psicoanalítica, los institutos y la universidad,
de que debíamos insertarnos dentro de la universidad, pero de una manera idiosincrática. Fue ahí donde postulamos a la Universidad de El Salvador de crear, junto con Abel Feinstein, de crear un entorno específico diferente que fue la maestría en psicoanálisis, con la condición que quienes poníamos las pautas éramos nosotros a la universidad y no la universidad a nosotros, cumpliendo las pautas y las exigencias de eso. Y de la misma manera pensamos después, Agustina lo conoce también en forma personal, desarrollar el doctorado en psicoanálisis. ¿Y cuál es la meta? La meta no es la de formar psicoanalistas, y la meta tampoco no es enseñar psicoanálisis, sino la meta es capacitar desde el punto de vista psicoanalítico a los profesionales para investigar al psicoanálisis. Investigar el psicoanálisis no es hacer tablas de lo que más y lo que menos y cuánto porcentaje hay de esto o aquello. Fue ahí que desarrollamos les cuento esto como una curiosidad, ¿no? Por lo menos para mí, fue ahí que desarrollamos lo que nosotros llamamos el BSP, que quiere decir la validación conceptual psicoanalítica. Dentro del doctorado y de la maestría, si nosotros tratamos de desarrollar instrumentos desde el punto de vista psicoanalítico para poder criticar al psicoanálisis. Y cuando yo digo criticar, significa poder adentrarse en los nuevos pensamientos, poder adentrarse de qué manera siguen vigentes los conceptos psicoanalíticos. La mayoría de la gente que se formó con nosotros es gente que terminó la formación dentro de las asociaciones psicoanalíticas. Quiere decir que lo que nosotros entendemos es de que hoy en día, a modo de ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, donde Rodolfo lo conoce, no sé si todos conocen, por año, sí creo que 1000 y pico, 2000 estudiantes de psicología entran a psicología. Poco a poco la mayoría de los profesores de psicología son psicoanalistas lacanianos. O sea, ahí la IPA no entra ni para saludar a la Universidad de Buenos Aires. Y desde ya que esos miles de alumnos se analizan, supervisan y trabajan con los profesores que vienen de esa orientación. Entonces, lo que yo digo desde ese punto de vista es que ellos tuvieron la capacidad de poder formar a sus profesionales para que puedan llegar a la juventud y desde ahí transmitir el psicoanálisis desde sus bases. Y desde ya, de ahí, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, ¿sí? Ellos se analizan y ellos forman parte de las sociedades psicoanalíticas, no de la IPA. Entonces la pregunta mía, o lo que nosotros nos tratábamos de proponer, es cómo llegamos a esos jóvenes para transmitir también los mensajes, no porque todos no tienen que ser lacanianos, sino también para transmitir las diferentes posturas, diferentes visiones que tenemos del psicoanálisis. Y es así que cuando hablamos de fronteras, ¿sí? Yo pienso de que hay que tratar de transmitir al universo de los jóvenes especialmente y dentro de la universidad, no solamente enseñar el psicoanálisis, que eso hace mucho que se lo hace, sino crear estructuras universitarias insertas en la universidad que posibiliten el diálogo primero entre las diferentes disciplinas dentro de la universidad, que justamente como se llama universidad es porque se piensa de que hay un conocimiento universal desde diferentes visiones. Y de esta manera poder establecer la inserción del psicoanálisis, como ya lo hicimos. Empezamos con la maestría, seguimos con el doctorado, donde ya pasaron 100 doctorandos dentro del doctorado en psicoanálisis, lo que llevó a mucha gente que venía de otras disciplinas
que venía desde los cognitivistas, los conductistas, etcétera, a tomar otra visión diferente desde el punto de vista de su labor y establecer el diálogo. Quiere decir que dentro de esas fronteras, hoy en día, las fronteras son mucho más permeables de lo que eran antes, pero también las fronteras tienen sus características dentro de los diferentes entornos. Yo pienso que hay diferentes modelos de transmitir el psicoanálisis y desde ya, como Rodolfo lo explicó, la labor tan importante y tan bien hecha que están haciendo dentro de la IUSAM, insertándose también dentro del tema de la salud mental en diferentes áreas, y me parece que es muy importante. Por lo tanto, lo que yo quiero transmitir en forma, digamos, de lo vivenciado, de lo trabajado desde nuestra perspectiva, y lo que nos tenemos que cuestionar, como Cristina, María Cristina, sí, pero Cristina, la llaman Cristina, entiendo, lo postuló, el contenido psicoanalítico es muy rico, la problemática psicoanalítica como problemática de la relación, no solamente entre analizante y analizado, sino la relación entre aquellos que están en la formación, y no solamente en la información del psicoanálisis, sino en la formación, debe tener una amplitud que no tiene que ver con el eclecticismo, sino una amplitud que tiene que ver, a mi gusto, con la complejidad, que tiene que ver con el pensamiento complejo, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que por lo menos yo entiendo, es una posición personal, el psicoanálisis pluralista. Pero dentro del psicoanálisis pluralista se debe desarrollar una actitud crítica del psicoanálisis. Por lo tanto, yo veo como función de la formación dentro de la universidad la posibilidad que tienen los institutos de poder ser los conceptos investigados en forma permanente. Siempre lo digo y me dicen que si hay alguna disciplina que forme investigadores desde un principio, es el psicoanálisis. O sea, nuestra meta es investigar en forma permanente la subjetividad del individuo. No hay, no hay temática más complicada para investigar que es esa, pero investigar, y en la medida que se investiga, también la posibilidad de que se desarrollen cambios internos o cambios personales. En lo que yo mandé escrito acá, comparaba a la física cuántica con el psicoanálisis. Fíjense cuán profundo y rico, no les tengo que decir a ustedes que venimos de ese mundo que es el mundo psicoanalítico, lo que viene hoy a proponer la física cuántica, que lo propuso Freud en su época. ¿Sí? La física cuántica habla de la transformación permanente de energía en forma y de forma en energía, para decirlo en forma sencilla. Y Freud ya había hablado de la transformación del contenido latente al contenido manifiesto. O sea que ese trabajo de poder entender las diferentes dinámicas, poder dialogar con los físicos, con los matemáticos, poder dialogar con aquellos que vienen del mundo de la biología, etcétera, etcétera, pienso que es una de las metas que debemos tener dentro de la inserción en la universidad. No enseñar el psicoanálisis, sino formar, no solamente enseñar el psicoanálisis, sino formar dentro de un entorno, ¿sí?, una actitud psicoanalítica de una permanente introspección en la medida que uno se relaciona al tema de la salud mental. Por el otro lado, me parece sumamente importante de que las asociaciones psicoanalíticas, ya termino. Te voy a pedir que no te vayas redondeando, dale. Ya termino, que las asociaciones psicoanalíticas continúen con los institutos, que es ahí donde básicamente entiendo que se debe sostener el trípode propuesto en la formación, y ese diálogo tiene que haber permanentemente, donde esa permeabilidad
del instituto a la universidad y de la universidad al instituto es lo que, bajo mi concepción, debe permanecer abierto como una de las tantas posibilidades que se dan dentro de los entornos formativos de las sociedades, ¿sí? Eso es lo que quería transmitir. Bueno, muchas gracias, Moti. Te agradecemos tu ponencia. Bueno, tu ponencia que también se puede leer lo que habías escrito. Vamos a después volver sobre el diálogo. Yo subrayo esto, ¿no? De que lo que más traes es esta inserción del psicoanálisis en la universidad, ¿no? Vamos a darle la palabra a Teresa Lartigue, la voy a presentar primero. Perdón, aquí estoy. Teresa Lartigue es doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, es psicoanalista con funciones didácticas y vitalicia en el Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y con especialización en psicoanálisis de niños y adolescentes y psicoterapias bebé-padres, perdón. Entrenamiento en investigación en psicoanálisis en el University College of London, en IPA, en el 99, presidenta de la APM del 2002 al 2004, directora del Instituto de Psicoanálisis del 2004 al 2006, co-chair por Latinoamérica de COWAP, Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA entre el 2005 y el 2009, miembro del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación de la IPA desde el 2009 a la fecha, directora del Centro de Estudios de Posgrado de APM, consultora del Comité de la IPA de Estudios de Diversidad Sexual y de Género para Latinoamérica, directora del Programa de Investigación de la APM del 2018 a la fecha, editora permanente de cuadernos de psicoanálisis de APM desde el 1996 a la fecha, compiladora de los libros Psicoanálisis y Relaciones de Género con María Malizade, Sexualidad y Género, una visión psicoanalítica con Matilde Ureta, Género y Psicoanálisis, contribuciones clínicas y Género y Psicoanálisis, contribuciones clínicas con Olga Varela, Apego y Vínculo Materno-Infantil con Juan Vives, La cultura de la parentalidad, Antídoto contra la violencia y la barbarie, con Leticia Solís y Martín Maldonado Durán, y Violencia social y filial en América Latina, perspectivas psicoanalíticas, con Alejandra Mejía y Aurora Romano, entre otros. Bueno, Teresa, presentada, te doy la palabra para que puedas contarnos. Pues primero que nada, muy buenas tardes, o muy buenas noches a lo mejor ya para la parte de Montevideo y de Argentina. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Agustina, por habernos coordinado esta mesa que es muy rica. Y es un placer estar de nuevo con Cristina, y que no tenía yo el gusto de conocer ni a Rodolfo ni a Moti. Y yo me preguntaba cuando estábamos en el ensayo de decir, bueno, ¿por qué me habrán invitado a mí de México a este panel, a esta mesa? Y después reflexioné que a lo mejor tenía que ver que hace 55 años estoy en esto de la transmisión. Primero 30 años en la Universidad Iberoamericana y todo este tiempo reciente en el instituto y en el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación, y realmente es mi pasión el conocimiento y la investigación. Entonces, voy a compartir mi trabajo que me da, también me informan que qué bueno que está en la red, entonces las personas que quieran seguirme lo pueden ir conmigo. Mi trabajo se llama Cuestionamientos respecto a la transmisión del psicoanálisis hoy, y claro, retomo mucho de lo que ya se ha mencionado en este panel. Hasta hace pocos años, en América Latina, el psicoanálisis, o mejor dicho, la profesión de psicoanalista, no había necesitado de ningún otro aval, excepto la certificación de la Sociedad Psicoanalítica del país, reconocida por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sin embargo, desde hace cierto tiempo, los psicoanalistas se han resentido
porque dichos reconocimientos no son válidos para las instituciones de enseñanza superior, como son las universidades y los departamentos de educación pública. En este sentido, los psicoanalistas podrían quedar en una situación de vulnerabilidad a la hora de impartir seminarios o cátedras en las universidades, dado que estas últimas solo reconocen la adecuada preparación para esos fines a quienes ostentan títulos de maestría o doctorado y de preferencia que permanezcan al Sistema Nacional de Investigadores o equivalente. Por otra parte, dichos créditos podríamos verlos plenamente justificados en las personas que han hecho estudios psicoanalíticos, lo que de hecho equivale a haber cursado doctorados en cualquier universidad. El problema que se enfrenta tiene mucho más que ver con asuntos de acreditación oficial que con cuestiones académicas. De ahí la necesidad cada vez más apremiante de regularizar la formación psicoanalítica y hacerla equivalente a un crédito universitario de doctorado. Pese a las consideraciones anteriores, pensamos que hay criterios desde los cuales se puede cuestionar lo anterior desde la perspectiva de que la acreditación universitaria podría en riesgo aspectos tan importantes de la formación psicoanalítica como es el análisis didáctico y en ocasiones las mismas supervisiones. Sin embargo, sostenemos que sería posible el conciliar la formación universitaria con el requisito insoslayable del análisis de quien desea dedicarse a la tarea psicoanalítica y por lo tanto la posibilidad de acceder al conocimiento del inconsciente desde la experiencia vivencial y de primera mano que otorga el análisis personal. Estoy de acuerdo con el supuesto de que la transmisión del psicoanálisis, la formación, la educación o el entrenamiento se juega en los complicados vaivenes de la transferencia y la contratransferencia. Asimismo, que la transmisión del psicoanálisis involucra distintos componentes: el análisis didáctico, la supervisión, los modelos de formación, las competencias psicoanalíticas, las experiencias y vivencias con el grupo de pares, el sistema de entrenamiento, los métodos de evaluación, además de la inserción posterior en el movimiento psicoanalítico. Con el fin de pensar juntos acerca de cómo mejorar y enriquecer la transmisión del psicoanálisis en las asociaciones psicoanalíticas pertenecientes a FEPAL, retomo algunas preguntas planteadas previamente y otras de reciente preocupación. La primera, ¿en cuáles países de América Latina el diploma de psicoanalista tiene validez oficial universitaria o en la Dirección General de Profesiones o de reconocimiento ante las Secretarías de Educación Pública o la Secretaría de Salud o el Consejo Profesional? Y en el caso de que exista dicho reconocimiento, ¿se obtuvo a través de estudios de maestría, doctorado o especialización en la propia asociación o por convenio con alguna universidad del país? Aquí nos hablaron Rodolfo y Moti de que en Abdeva y en la APA han logrado o especialización o maestría o doctorado. Ignoro qué pasa en los otros países. Me pregunto, ¿podremos cambiar de paradigma y obtener una certificación en todos los países? Garza Guerrero propone un modelo educacional universitario, al igual que consolidar un basamento epistemológico bien fundamentado con coherencia interna y externa, así como sistemas de acreditación y certificación independientes de privilegios y o afiliación. La segunda es, ¿qué porcentaje de psicoanalistas en cada asociación están impartiendo clases en las universidades públicas y privadas? Aquí en México también sucede. Los psicoanalistas lacanianos están en la mayoría de las universidades. En el caso de APM, la mayoría de los fundadores dictaban clases en la Universidad Nacional Autónoma de México o bien en la Universidad Iberoamericana. Por ejemplo, en la licenciatura en psicología tuve durante la carrera como profesores a los doctores Francisco González Pineda y Guillermo Montaño. Durante la maestría en la UNAM
a Santiago Ramírez, Luis Feder y José Cueli, todos ellos miembros de APM. Durante mi gestión como directora del Departamento de Psicología de la Ibero, invitamos a los doctores Ramón Parres, que por cierto, fue uno de los fundadores y él se formó en Colombia a finales de los años 40. Juan Vives, Antonio Santamaría y otros colegas. En este año 2020, ¿qué porcentaje de socios están vinculados con universidades? La tercera, ¿qué porcentaje de psicoanalistas publica artículos en revistas especializadas o capítulos de libros? ¿Cuántas citas de psicoanalistas latinoamericanos se encuentran en los programas de estudio de los seminarios? Cabe destacar, sin embargo, que la pandemia ha provocado una explosión de creatividad. Por ejemplo, la revista peruana de psicoanálisis dedicó el número 25 en línea sobre el COVID-19, que está disponible en la página web de la IPA, al igual que cuadernos de psicoanálisis del APM, solo que en papel. Las páginas de la IPA, FEPAL y sociedades componentes dan cuenta de este fenómeno. Cuarta, ¿cada cuánto tiempo hay que actualizar los planes de estudio de los institutos de psicoanálisis? En las universidades, al parecer, es cada 4 años. ¿Existe la flexibilidad para crear seminarios nuevos, optativos, principalmente de las patologías predominantes en este siglo? ¿Existe consenso respecto de la formación integrada? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? En seminarios de técnica sobre psicoanálisis de niños y adolescentes, se adicionan los videojuegos más comunes o las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Netflix Party, que se han instrumentado por el COVID-19. 5. ¿Sería conveniente cursar 1 o 2 seminarios sobre investigación durante la formación? Por ejemplo, respecto de los resultados y el proceso de los tratamientos psicoanalíticos descritos en el Open Door Review, el 1, el 2, 3 y el 4, o bien diseñar una investigación que se continúe por las distintas generaciones a través del tiempo, a la manera del Centro Anna Freud en Londres, realizada por Peter Fonagy y Mary Target. 6. Por otra parte, ¿cuál es la teoría del conocimiento explícita o implícita en el psicoanálisis? ¿Qué dice acerca de la manera como los sujetos aprendemos? ¿Es únicamente por imitación e identificación? ¿En cuál postura o posturas filosóficas se sustenta? En la misma línea, ¿cuál es nuestra cosmovisión de la transmisión, o también denominada educación psicoanalítica? La página de la IPA describe en un cuadro comparativo los 3 modelos de formación, el de Eitingon, el francés y el uruguayo, pero ¿cuáles son las bases teóricas prácticas que fundamentan dichos modelos? ¿O son solo vicisitudes políticas y o acomodaticias? Además, me pregunto, ¿qué fue del modelo de Tomé y Kegel, en paz descanse, lamentablemente, en su concepción alterna de enseñanza, tratamiento e investigación? 7. ¿Cuáles son las consecuencias éticas de cada una de estas cosmovisiones? ¿Reproducimos simplemente las desigualdades existentes en nuestros modelos de gobierno latinoamericanos, las luchas de poder, o aspiramos a una transformación que promueva el derecho humano de la ética del respeto a las diferencias? Mi impresión es que persiste en algunos grupos psicoanalíticos la necesidad de adherirse a una teoría, postura o enfoque que se concibe como el verdadero o el único, con el rechazo consecutivo y complementario y la descalificación de cualquier otra corriente teórica y o ideológica dentro del psicoanálisis. 8. Persiste el autoritarismo en la formación. Sigue siendo recomendable leer al respecto el excelente artículo de Maxine González y Fanny Blanzer Ejido, que se remonta al nacimiento del psicoanálisis en Viena, la historia del análisis del analista, pasando por el contexto histórico de Latinoamérica y la Revolución Mexicana. 9.
Persiste el maltrato hacia los analistas en formación. En la investigación diseñada por Mary Target con analistas europeos, los resultados destacaron las experiencias individuales traumáticas que acompañaron la formación. La Verde en Colombia le llaman pegan a un candidato. En la APM le hemos denominado el síndrome del analista maltratado, que deviene en el síndrome del analista resentido. Al parecer, los latinoamericanos compartimos con los europeos el problema de las alianzas familiares vía los lazos transferenciales, la identificación e idealización del analista didacta, la vulnerabilidad o fragilidad psíquica de algunos de ellos, el evitar decir nada negativo de nadie por temor a la retaliación, así como el rehusar evaluar a los analistas didactas en sus funciones. 10. Sigue cumpliendo el análisis de control o didáctico, aquellas funciones para las que fue diseñado. Cito de nueva cuenta la investigación de Mary Target, comillas, parece existir una creencia implícita de que el análisis didáctico personal no sirve o no es eficaz para tratar una psicopatología significativa e incluso que puede ser distorsionado o corrompido por la misma. Entonces, el tratamiento psicoanalítico es eficaz o efectivo para los pacientes, pero no para los analistas en formación. Coincido con la pregunta de Levy. ¿Qué se espera del análisis del analista? Factor crucial en la formación. Recomienda buscar cada vez más una menor presencia institucional en los análisis de formación. En relación a la formación a distancia, los libros de Carlino, ¿permanecerá en la posdemia? ¿Mudaremos a un sistema híbrido? ¿O veremos el regreso de nueva cuenta a seminarios presenciales? ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada una de estas condiciones? Podría ser este uno de los temas centrales a discutir en la próxima reunión de directores de instituto de FEPAL junto con el Comité de Educación de la IPA. ¿Qué es lo que determina que un procedimiento sea psicoanalítico y otros no? Si entendemos que ni el diván ni las 3 o 4 sesiones por semana determinan por sí mismo un psicoanálisis, ¿en qué consiste realmente el proceso analítico? Por otra parte, ¿qué aprendimos en la pandemia sobre los métodos electrónicos empleados para llevar a cabo tratamientos psicoanalíticos no presenciales? Un grupo de expertos de la UNESCO ya está trabajando sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Vamos acorde con los tiempos? 12. Tendremos que hacer modificaciones a la técnica para atender a pacientes que sobrevivieron la infección por el coronavirus, pero con secuelas neurológicas y de otra índole. La inminencia de la muerte invadió y transformó la realidad psíquica. Pienso que el psicoanálisis tendrá que estrechar sus lazos con la neurología, la psiquiatría, la infectología y la genética, entre otras especialidades de la medicina, y concuerdo con las otras disciplinas, así como con las instituciones de salud mental. 13. ¿Cuáles de las propuestas en relación al análisis didácticos son viables? Castañeda y colaboradores fueron un artículo de un grupo de 7 analistas con funciones didácticas, proponen, entre otras, la asignación de un tutor a los analistas en formación que los acompañe en su proceso formativo, permitir la elección de los seminarios, favorecer la creación de grupos de estudio permanentes que sirvan además como seminarios de educación continua para los analistas de la institución que deseen especializarse en este tema. Propuestas todas ellas, me parece, a la manera de las universidades que tienen un currículum flexible y que podría enriquecer la formación. Proponen también implementar un comité ajeno a la directiva del instituto que proponga recomendaciones frente a situaciones de conflicto, así como una forma de evaluación continua, y el reglamentar, añadiría yo aún más, los aspectos éticos y promover espacios de escucha y apertura, propuestas con las cuales coincido en su totalidad. 14. Respecto al punto nodal del debate,
que señalaba Marcelo Viñar el pasado 2 de octubre en su intervención sobre el número de sesiones por semanas para considerar o no estar en psicoanálisis, comparto mi experiencia con estudiantes del Centro de Estudios de Posgrado que asisten 2 veces por semana y utilizan el diván, y donde existe un evidente proceso analítico, donde fluye la asociación libre, el análisis de sueños, la atención libre y flotante, la regresión, progresión y la neurosis de transferencia se establece y es analizada. Estoy de acuerdo que es ideal trabajar 3 o 4 sesiones por semana y por eso es un requisito de formación analítica en un buen número de institutos de psicoanálisis, aunque hay que dejar anotado que hay problemas psicopatológicos en los que esa frecuencia, lejos de estar indicada, es iatrogénica. Pero subrayo esa experiencia mencionada de análisis de 2 o 3 años, que ahí está como dato empírico y que podría ser considerada equivalente al análisis previo exigido en algunos institutos para iniciar seminarios. 15. Respecto de las supervisiones individuales o análisis de control, y teniendo cuenta que es un aspecto central de la formación psicoanalítica en el que se encuentran la teoría con la praxis, ¿cómo se evalúan? Se explora el encuadre interno. Algunos supervisores simplemente informan, va todo bien. Levy considera que se podría evaluar cuál es el lugar que el analista está ocupando en cada proceso o en cada momento transferencial del mismo. Tomaríamos el riesgo de que los analistas en formación, por ejemplo en la APM, que son 250 horas, se eligieran entre el 10 y el 20% de dicho proceso, llevarlo a cabo con colegas de otros países. Ahora que la pandemia ha mostrado la bondad de este tipo de experiencias, resulta tentador ponerlo a consideración en los institutos. Por otra parte, los Working Party constituyen desde mi perspectiva un complemento ideal de las supervisiones. 16. ¿Qué características se busca en un candidato para ser considerado suficientemente competente para graduarse como psicoanalistas? ¿Cuáles son nuestros criterios en los institutos? ¿Cómo evaluamos nuestros criterios? ¿Y cuáles son sus diferencias y su sustento práctico en cada uno de los institutos de FEPAL? 17. En este 2020, dada la pandemia y esta pandemia y las que van a seguir, sería una prioridad extender las aplicaciones del psicoanálisis al campo de lo social, de lo comunitario, de atender a personas víctimas de terremotos, epidemias, caravanas de inmigrantes, refugiados o personas viviendo en condiciones de pobreza. En México, Coelho y Viro aplicaron el psicoanálisis al desarrollo de comunidades marginadas urbanas. En Sao Paulo, Holopko y Rabdakni llevaron a cabo una investigación una intervención con un grupo de madres de la periferia de Sao Paulo, y Howard, por su parte, en Cusco, con un grupo de campesinas. ¿Cómo llamar esas experiencias psicoanálisis en los extramuros o extensiones del psicoanálisis? Tema del próximo congreso online de la IPA, Psicoanálisis más allá del couch. Por último, en los institutos de psicoanálisis se imparten dentro de los programas de estudio seminarios sobre temas de COGUAP y o sobre estudios de género y diversidad sexual. ¿Cuáles son los criterios para abordar los polimorfismos sexuales y de género en nuestros institutos? Como puede advertirse, tenemos mucho trabajo que hacer para continuar con el legado de Freud y poder transmitir a las generaciones que nos siguen su pasión y la nuestra por el psicoanálisis. Para finalizar, deseo enfatizar los logros obtenidos por Olga Varela y su grupo de trabajo en relación a la labor realizada en el ILAB, donde no solo logró integrar en FEPAL a los grupos de Tegucigalpa, San Pedro Sula en Honduras, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Santa Cruz, Bolivia, sino también les proporcionó una sensación de unión, de pertenencia, acompañamiento y afiliación. Asimismo, los conciertos de Cristina, presidente saliente de FEPAL, y Virginia Ungar, presidente de la IPA,
por el sostén y contención brindados a los analistas en formación y a todos los psicoanalistas, así como por el esfuerzo realizado en la organización de los webinars que nos han acompañado durante la pandemia, amén de la producción de guías, folletos, videos, cortometrajes que han estado a nuestra disposición todo este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa. Teresa trae muchas preguntas, me parece que un tema central que trae desde el inicio tiene que ver con esto, pone de manifiesto esto, ¿no? La habilitación de los títulos impartidos en los institutos, qué habilitación tienen a la hora de la acreditación oficial en las universidades o en otros organismos, ¿no? Me parece que ese es un tema central que trae otros temas, ¿no? Yo podría rescatar un montón de preguntas, porque todo su texto trae muchas preguntas. Ella, una pregunta con la que abre tiene que ver con cuáles países, ¿no?, de Latinoamérica tienen un instituto que valide esa formación psicoanalítica como universitaria o con título universitario. También hay algo que tiene que ver con que pareciera que hay como cierta tendencia en donde los psicoanalistas lacanianos, pero yo pondría a psicoanalistas por fuera de IPA, que están más presentes en las universidades o se hacen más presentes en las universidades, y a mí me gustaría preguntar si tienen alguna conjetura de esto. Otra pregunta maravillosa que trae es si los psicoanalistas de IPA publican en revistas universitarias, digo, ¿no? Como que ella analiza en todas sus preguntas ese nexo, ¿no?, de la universidad y la institución psicoanalítica. Y después esta otra cuestión en relación a si se actualizan los cursos de los institutos, ¿no? Cíclicamente. ¿Traes algo también, Teresa, en relación a los working parties? Yo me voy a atrever a contar que en el instituto de la APA ya hace por lo menos 5 años, desde el 2015, si no me estoy equivocando la fecha, que junto con Abel Feinstein empezamos a dictar seminarios con working parties. Es algo novedoso, pero a la vez nosotros estamos muy contentos de haberlo iniciado, y está dentro de la currícula de los seminarios del instituto. Por supuesto, los seminarios del Instituto de la APA son optativos, digo, no los alumnos pueden ir eligiendo cuáles cursar y demás, pero bueno, esta es toda una experiencia interesante que quizás dé para otra mesa. Pero bueno, yo voy a abrir el debate. ¿Puedo abrir? Sí, puede empezar. Cristina, les quiero contar algo antes de esto. Nosotros estamos recibiendo en el chat preguntas, así que los que están escuchando pueden seguirnos escribiendo preguntas. Voy a primero mantener la discusión en la mesa, voy a darles 5 minutos a cada uno, y después sí vamos a abrir con las preguntas más generales. Adelante, Cristina. Bueno, en principio quería decirle a Teresa que ya está armado un semejante programa para el próximo encuentro de institutos y jornadas de FEPAL y capaz que de IPA, porque tocaste todos los puntos vinculados a la formación. Me interesaría, porque me parece que las exposiciones, además de la de Teresa, se han volcado centralmente a la universidad. Yo quería transmitir, voy a tratar de ser muy breve, una experiencia vivencial. Yo descubrí el análisis en el hospital. Cuando era estudiante de medicina, los docentes, analistas de APU en la oficina universitaria del hospital universitario, crearon grupos, terapias de grupo para estudiantes de la universidad. Estuve en un grupo, primera terapia que hice durante 8 años, que terminó cuando las fuerzas conjuntas y la dictadura invadieron el hospital universitario. Después, en el posgrado de psiquiatría, nosotros tuvimos la suerte que los últimos profesores de la clínica psiquiátrica de adultos eran analistas de APU. Así que la psiquiatría, en la formación nuestra, se orientó un perfil, como decía Rodolfo, de psiquiatría dinámica. Me acuerdo de los ateneos en la clínica psiquiátrica que se desbordaban y estaba la mitad de la APU discutiendo ahí con los psiquiatras. Tal vez por eso, que a mí me dejó marcas muy fuertes, es algo que yo estoy haciendo ahora hace más de 15 años dentro de la clínica psiquiátrica
con ateneos, ateneos que hacemos con los residentes, con los enfermeros, digo, son ateneos de 20, 30 personas. Y acá pego otro salto enorme y respondo tu pregunta, Agustina, sobre esto de que en los últimos 2 años, después de 2 años de discusión dentro de la APU, se aceptó la creación de un seminario curricular en el hospital, en este hospital universitario, para los candidatos. Es un seminario curricular que tiene las mismas características que los seminarios dentro de la APU, en el sentido de la evaluación, estamos los docentes del instituto, y que es de una riqueza impresionante para los analistas y para nosotros, los que seguimos participando y que tenemos la doble formación y no, los que son psicólogos también. Y lo otro que quería decir también es que la APU es reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura como Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis. Nosotros, entre comillas, nos recibimos con grado de maestría, magíster en psicoanálisis. Tuvimos la suerte de que nuestro plan de formación dentro del instituto, después de 3, 4, 5 años de discutir, de ir y volver al Ministerio de Educación, aceptaron sin tocar ni una coma de lo que era nuestra formación. Aceptaron el análisis de formación, el trípode, y lo único que hicieron fue cambiar la nomenclatura para lo externo y para el ministerio. Por ejemplo, la comisión de enseñanza se llamó Comisión Representativa Académica, el director de enseñanza pasó a ser decano, el presidente de la APU, rector. Eso para afuera. Adentro de la APU siguió funcionando como toda la vida, no tuvimos que renunciar a nada. Y entonces, eso como, ahí me junto mucho, digo, respondiendo a una de las preguntas de María Teresa, de que, bueno, la APU también es instituto universitario, ¿verdad? Y bueno, y después de tus preguntas, tantas preguntas que estarían para discutir, por ejemplo, esto que vos planteás de tener tutores, yo ponía tutores versus análisis, si uno está en análisis, ¿para qué quiere un tutor? Y no a la idea de crear un perfil o un modelo de candidato, no sé, pero eso daría para discusiones en encuentros de institutos. Lo que sí también quiero decir, que termino acá, que cantidad de analistas y de analistas en formación, los candidatos, cantidad son docentes en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Bueno, y nosotros estamos trabajando, los que somos médicos, en las clínicas psiquiátricas y también en las clínicas psiquiátricas infantiles. Entonces, lo que fundamentó la aceptación de este seminario curricular, que también lo presentamos en el Comité de Educación de la IPA y de FEPAL, para ser llevado adelante por todos los institutos. Seguramente Rodolfo y Moti estarán contentos y estarán de acuerdo, contentos, valga la... y Teresa, de que la experiencia clínica que se tiene en el trabajo en los hospitales y en la universidad con los pacientes, no se tiene adentro de los consultorios. Yo, como comentaba antes, nosotros hemos visto en el hospital pacientes de la clínica de Charcot y de Freud, histéricas, paralizadas, que se levantaban caminando después de un ateneo clínico, para sorpresa de neurólogos y médicos y todo lo demás. En definitiva, creo que es algo que tiene que mantenerse como inherente a la formación y transmisión del psicoanálisis y a la formación. Si no, yo creo que queda amputada la formación si queda encerrada en lo endogámico de los institutos. Paro acá porque las preguntas de Teresa son provocativas y en lo demás me siento muy cerca de Rodolfo y de Moti en lo que han planteado. Seguimos, veremos las preguntas que llegan. Sí, seguimos. ¿Quieren continuar en el mismo orden de las presentaciones, les parece? Así, bueno, Rodolfo, dale. No te estamos escuchando porque tenés que activar el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bien, la verdad que
encantó la mesa. Me encanta estar en esta mesa. A ver, varias cosas. Me parece que tengo amplias coincidencias con Cristina Fulco, en la importancia, ¿no?, de que nuestra participación en planes de salud mental, en planes de psiquiatría, tenemos que poder integrarnos a todo eso, y de hecho desde el USAM lo hacemos. Y también tengo amplias coincidencias con lo que planteaba Teresa Artigues acerca del papel de la investigación. Diría que en la transmisión del psicoanálisis, en la formación, tanto en la carrera de especialización de psicoanálisis como en las otras carreras de salud mental, no le tenemos miedo a los lacanianos, al contrario, le damos la bienvenida. Nuestra universidad alberga psicoanalistas de todo tipo. Incluso en ADEVA nació un grupo que se llama Lacan en IPA. Diría que dentro del USAM tenemos desde biologistas hasta lacanianos, unicotianos, intersubjetivistas, freudianos, kleinianos, postkleinianos, y convivimos en una pluralidad interesante dentro del psicoanálisis y en una pluralidad con otras disciplinas. Yo coincidiría mucho con lo que planteaba Motti, que el problema, que un tema importante es poder criticar el psicoanálisis, e incluso hasta dar de baja ciertos conceptos en algún momento. ¿Por qué no? En ese sentido, me parece que nuestro instituto universitario tiene, además de un plan de docencia con varias especialidades y maestrías, tiene cantidad de diplomaturas. Entre algunas cosas que nombraron acá, hay una diplomatura sobre diversidad sexual. Es decir, tratamos de abarcar todos los temas y en el futuro seguramente tendremos un doctorado, ¿no? Y tendremos una carrera de grado. Coincido con Motti, ¿no?, que la necesidad de poder tener una situación crítica respecto de esto, ¿no? Recién hablaba Teresa acerca de la experiencia de FONAI. Tuvimos la suerte de que en 2 oportunidades, en las 2 veces en que Latinoamérica tuvo sede el Research Training Program, se hizo en USAM. Digo que me parece que tenemos que ser muy fuertes para luchar en el campo académico, que se nos reconozca como parte de ese saber académico, sin perder por eso, sin tener temor de que perdamos nuestra identidad. Los organismos que nos fiscalizan en absoluto intervienen en lo que nosotros hacemos. Lo que fijan son pautas organizativas. Los programas los planteamos nosotros, la formación se plantea nosotros. El análisis del candidato no está para nada interferida, ni por el USAM, ni por los organismos de fiscalización. Quien hace un análisis didáctico solo se informa el comienzo, es una sociedad no informante, y la finalización. No hay ninguna interferencia por fuera de esto. Hemos revalorizado dentro del tema de la investigación, no solamente la investigación cuantitativa, a la que no le tenemos miedo, pero sobre todo la investigación cualitativa, que me parece que es un campo enormemente fértil de parte del psicoanálisis. Para no seguir tomando más tiempo, creo que además de luchar en el campo académico, tenemos que luchar por ser reconocidos en el campo de la salud. En la Argentina no está reconocida por los servicios como una especialidad del psicoanálisis. Es decir, recién ha recibido aceptación como especialidad del psicoanálisis en el Ministerio de Educación, no en el Ministerio de Salud. No hay una práctica reconocida y en algún momento sería bueno de que la práctica del psicoanálisis sea reconocida como una práctica dentro del campo de la salud y de la salud mental. Y me parece que esto abriría como una nueva perspectiva acerca de cómo concebir la salud, cómo concebir la psiquiatría,
me parece es un dato absolutamente central. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Moti, Me parece. Moti, Sí, no, me parece, me quedé pensando, me parece sumamente interesante lo que planteó Rodolfo, estoy absolutamente de acuerdo. Lo único que quiero es ampliar un poquitito con otras, digamos, situaciones que a mí me preocupan, que es cómo desarrollar, ¿sí?, dentro de la formación de las personas, no solamente si yo bien soy psiquiatra, trabajé en hospitales, me dedico también a la clínica, no se me mueve el pulso cuando hay que medicar en algunos casos. Lo digo esto porque a mí me parece que hay otras áreas que el psicoanálisis debe estar inserto, ¿sí? El cine debe estar inserto en los medios de comunicación, debe estar inserto en otro tipo de, digamos, de comunicación que hoy en día es ahí donde están los jóvenes. Yo estoy sumamente preocupado por la temática de las nuevas tribus que se forman en Internet, ¿sí? No sé si ustedes saben, yo me enteré solamente hace muy poco de que hay grupos que son cientos de personas, ¿sí?, que es grupo que tienen relaciones sexuales sin afecto. Hay otro grupo que tienen afecto con las personas sin tener relaciones sexuales. Hay otro grupo, pero les estoy hablando, y tienen nombres, ¿sí?, que yo lo escuché por uno de los alumnos que me estaba contando. Cuando entré a eso dije, no a uno de los grupos desde ya, sino para enterarme de lo que sucedía con respecto a ese tipo de temáticas. Es como que ya desde muy temprano los jóvenes y los niños ya pertenecen a un lugar donde les están manejando sus propios afectos, donde están manejando sus propios conocimientos. Quiere decir, estoy absolutamente de acuerdo que debemos seguir trabajando en el área de la salud, que el psicoanálisis tiene que estar reconocido ahí, pero también pienso que tenemos que entrar en otras áreas, ¿sí?, donde nosotros todavía no estamos y donde pienso que el psicoanálisis tiene una función formativa muy importante y un mensaje a transmitir. Existe el peligro de que, digamos, yo pienso que la problemática no está entre las instituciones psicoanalíticas. Yo pienso que la problemática está del psicoanálisis con el entorno que nos rodea, que no es nuevo eso. O sea, no es que ahora empezó esa problemática. Eso desde Freud en adelante, ¿sí?, esa problemática existe. El tema es de qué manera nosotros, yo pienso que hay un desarrollo tanto conceptual como una apertura muy grande del psicoanálisis, que debemos ser conscientes de apoyarnos codo a codo, y se lo digo de esto por uno que sabe lo que es enfrentarse con lo que lo amenaza, ¿sí?, dentro de un grupo. Pienso que tenemos más en común, ¿sí?, de lo diferente. Y como Cristina habló del narcisismo, de las pequeñas diferencias, tenemos que tratar en la medida que podemos, y nuestro análisis nos ayudó a tratar de superar ese narcisismo de las pequeñas diferencias dentro de las sociedades psicoanalíticas y entre las sociedades psicoanalíticas, ¿sí?, para ver los diferentes problemas que tenemos que enfrentar. Bien. muy bueno. ¿Puedo un minuto a agregar las cosas? Teresa, falta Teresa. Vamos a dar Sí, un tiempo bueno, a Teresa para que pueda hablar y después... y ya luego seguimos. Sí, yo por una parte, mi formación ha sido muchísimo en el trabajo con comunidades marginadas. Hemos trabajado, cuando yo fui directora del Departamento de Psicología, implementamos este método de psicocomunidad
que es un grupo de estudiantes. Entonces dábamos la opción a los estudiantes que podían llevar un mismo seminario en 4 modalidades distintas, con el modelo de psicocomunidad, que son visitas a comunidades marginadas, con una tutoría y un grupo de supervisión para manejar exclusivamente los afectos. Podían llevarlo con el modelo que estaba muy en boga en aquella época de Carl Rogers, centrado en la persona. Podíamos llevar desde grupos operativos, que también estaba en boga en ese momento, o con el modelo tradicional. Entonces, nuestros estudiantes en la carrera de psicología tenían la oportunidad de cursar diversas materias. Trabajamos también en hospital psiquiátrico, por supuesto, en escuelas con niños marginados. Desarrollamos programas de aprendizaje para las mamás, para que pudieran enseñar a leer a los niños. Entonces, la experiencia en trabajo comunitario es muy grande. Y lo mismo en investigación. Estuve en el departamento de epidemiología reproductiva de Perinato. Hicimos investigación de personas con VIH-Sida y otros padecimientos, otras infecciones. Un estudio de depresión. Ganamos un premio del mejor póster de investigación en el Congreso de Nueva Orleans. Entonces, he estado todo el tiempo, incluso el trabajo que presentamos y que va a aparecer en el libro virtual, tiene que ver con el psicoanálisis y políticas públicas. Yo creo, desde mi punto de vista, que nos hemos quedado muy atrás, en que no hemos logrado, por ejemplo, el programa que damos de psicoterapia padres-bebé, lo hacemos en colaboración con Francia, y es una diferencia enorme de ver cómo todas las policlínicas tienen el modelo psicoanalítico para atender de manera integral a los niños y sus familias, a lo que tenemos en México, que predomina la psiquiatría organicista. Entonces, yo estoy siempre en este punto. Y por otra parte, por ejemplo, cuando hice mi solicitud al Sistema Nacional de Investigadores, creo que la única de las psicoanalistas de mi asociación de haber estado en ese. Era una tristeza porque después del doctorado, decían, ¿qué especialidad tiene? Ponía yo, porque no cabía ninguna, y tenía yo 3 especialidades, ¿sí? En psicoanálisis de adultos, psicoanálisis de niños y adolescentes, y en funciones didácticas. Entonces, el artículo está ahí, es del 2000, que hicimos un grupo tratando de que el psicoanálisis fuera reconocido, pero parece ser que todavía hay muchas opiniones en contra, y que me da muchísimo gusto que Rodolfo, Cristina y Moti lo hayan logrado en sus asociaciones. Yo llevo 20 años intentándolo de manera infructuosa. Eso sería lo que tendría que aportar. Solo una frase, Agustina, para Moti, solamente una frase. Decirle que desde hace años, desde que yo era candidata, la APU hace jornadas de psicoanálisis y literatura, jornadas de historia, y hace 2 años inventamos de hacer cine. Veíamos películas los sábados de mañana en un cine comercial, se llenaba al tope de 10 a 12, no lo podíamos creer. Digo, me parece que tu propuesta es viable también para transmitirle a Teresa y a... Sí, digo, sí, se puede, ¿no? Con el director de cine, con los artistas y con analistas en diálogo sobre la película, por ejemplo. Sí, eso es lo que hacían desde los fundadores. Los voy a interrumpir un poquito porque resulta que tenemos 9 minutos de esa nada más. Y quiero por lo menos, aunque sea abrir algunas de las preguntas que nos fueron haciendo llegar en el chat, porque me parece que está bueno también que la audiencia pueda, aunque sea abrir alguna. Yo voy a leer 3 por lo menos, y si podemos, alguien puede irlas tomando. La primera dice, ¿en qué se diferencia el análisis psicoanalítico no didáctico del análisis didáctico? Y entonces, ¿qué beneficio o pérdida puede representar esto para un analista en formación? La segunda dice, ¿cómo presentar los beneficios de la presencia psicoanalítica en las universidades al resto del mundo académico? De tal manera que se logre fomentar la creación de estructuras de transmisión del psicoanálisis dentro del ámbito universitario.
Y voy a leer una última pregunta que tiene que ver cómo ven ustedes la posibilidad de que en la formación de los analistas en formación, que los analistas en formación puedan tomar seminarios virtuales en otros institutos o supervisar con colegas de otras latitudes. ¿Cuán dispuestos estarían los institutos locales en ceder estos territorios de poder? Bueno, tomo estas Buenísimo. tres, hay muchas más, pero me parece que por lo menos para abrir algunas de las preguntas de la audiencia. Yo no sé si hablo mucho, pero me gustaría contestar dos solamente. Dale. En el Congreso, el Encuentro de Institutos de 2015 de Río, que fue impresionante de la intensidad del intercambio, se llegó a un consenso, y voy a leer en relación a esa pregunta de la persona que lo hizo. Una de las cosas en las que se llegó al consenso fue la inconveniencia de la distinción entre análisis didáctico y análisis terapéutico. Y la conveniencia de revisar la función didáctica y su carácter vitalicio. Y lo último, la conveniencia de desreglamentar el encuadre del análisis de formación, o sea, del didáctico. Puntos muy fuertes que se discutieron durante 3 días y que creo que responden a la persona que preguntaba. Es algo a seguir trabajando en los encuentros y en los institutos. No sé si Rodolfo y Moti y Teresa están de acuerdo. Yo soy de las que pienso que no hay diferencias, salvo determinadas algunas particularidades, entre psicoanálisis didáctico y psicoanálisis terapéutico, desde mi experiencia y desde las supervisiones y desde el trabajo que hago. Pero es algo tremendamente discutible, porque implicaría abolir la categoría del grupo de analistas didácticos, pero eso es otra parte, digo, importa el contenido, ¿no? Dos cosas muy cortas, para no quiero monopolizar el tiempo. Es claro que no hay diferencias entre el análisis didáctico y otro análisis. En todo caso, el análisis didáctico tiene características dentro de nuestra institución. Incluso se admite que el analista didáctico puede pertenecer a PEVA, puede pertenecer a APA, puede pertenecer a SAP, puede pertenecer a cualquier institución. Está abierto. Una cosa que quería plantear, porque me pareció muy interesante de parte de Moti, más allá de las preguntas estas, y es el tema de los jóvenes. Una experiencia que es muy interesante es que desde que se abrió el USAM cambió el perfil de los colegas en formación. Se acerca gente muy joven y de hecho, por influencia del USAM en ADEVA, cambió la pirámide etaria. Entre gente muy joven. Eso es un fenómeno sumamente interesante. Bueno, ¿terminaste, Rodolfo? Sí. Sí. Dos cositas chiquitas. Una es que a mí me parece que las instituciones en general, toda institución, si reflejan un poco la realidad de cada país. Uruguay es Uruguay, Argentina es Argentina, Francia es Francia, y las actitudes dentro de las instituciones un poco reflejan esa situación, ¿sí? Por un lado. Así que no sé si podemos generalizar, ¿sí? El tipo de formación, ¿sí? en los diferentes países. Por el otro lado, yo le digo porque tuve la experiencia, ¿sí? de formación en 2 países absolutamente diferentes, y veo de qué manera las actitudes, ¿sí? responden a la situación específica de cada país. Y la segunda, con respecto a la pregunta que hicieron, generar una estructura psicoanalítica dentro de la universidad, como lo logramos nosotros, no es tarea sencilla. O sea, no es muy fácil que los demás profesores lo acepten, no es fácil que la institución como institución lo acepte, pero me parece de que merece que lo sigamos haciendo, que lo sigamos tratando, y poco a poco
¿sí? Se ve como el diálogo con los profesores cada vez está más, más fluido, digamos así. Pero créanme que no es tarea sencilla, ni tampoco que la asociación psicoanalítica dentro de la asociación acepte que existe la universidad, ¿sí? O sea, tenemos dos frentes ahí. Nada sencillo. Bueno, pero yo pienso que vale la pena poder seguir afrontándola, ¿sí? Ajá, sí, y yo, por ejemplo, respecto de la diferencia del análisis didáctico y el análisis terapéutico, platicaba con mi esposo Juan Vives al respecto a propósito de este panel, y entonces los dos estábamos de acuerdo en que importa muchísimo la motivación. Si realmente es el sufrimiento psíquico y el deseo de transformarte es lo que está prevaleciendo, pues es un análisis terapéutico. Ahora, si es simplemente entrar a análisis porque es un requisito, no tiene ningún sentido. Y sí estoy de acuerdo en lo de las preguntas de que sería muy valioso el tener supervisiones y seminarios optativos con psicoanalistas de otras asociaciones de la IPA, porque Sí. salir de la endogamia y abrirnos al mundo. Esa sería mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando la mesa porque nos quedan 2 minutos ya. La verdad es que ha sido un gusto escucharlos y me encantaría que pudieran seguir dialogando. Hay muchas preguntas más. Hay un colega que escribe de una sociedad de lengua francesa de Canadá que dice que ahí tampoco hay diferencia entre el análisis, que no hay diferencia entre el análisis didáctico y el análisis personal, muy interesante. Y bueno, que simplemente hay analistas habilitados, que no necesariamente se necesita ser didacta, y hay muchas otras preguntas en el chat que valen la pena recoger, pero será para otra oportunidad. Así que me despido, les agradezco mucho a cada uno de ustedes y a toda la audiencia por acompañarnos. Agus, solo una pregunta. ¿Podríamos recibir, que me parece importante, las preguntas que hayan llegado por chat? Por esto que vos proponías, de seguirlas trabajando. ¿Sí? Si nos pueden mandar a esta mesa. Bueno, sí, no hay problema. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Ajá. Muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos. Igualmente. Gracias, Agus, por la coordinación Gracias. tan buena. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Seguiremos. Chao. Sí. Hasta la próxima. Chao. Chao.